El pánico se propagó rápidamente en el mundo de la realeza cuando trascendió que Sarah Ferguson habría abandonado el Reino Unido apresuradamente, apenas instantes después de que sus verdaderas intenciones salieran a la luz de forma impactante. Lo que comenzó como discretos rumores dentro de los círculos palaciegos se transformó pronto en un escándalo de grandes proporciones, cuando los investigadores destaparon detalles que dejaron atónitos a los funcionarios. Entre planes ocultos y reuniones secretas, cada nueva revelación dibujaba un panorama mucho más inquietante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Entonces surgió la gran pregunta: ¿por qué huyó? ¿Y de qué verdad intentaba escapar con tanta desesperación? Permanece atento, porque este drama real en desarrollo promete ser más explosivo de lo que nadie esperaba. Durante semanas, los pasillos de Royal Lodge estuvieron impregnados de murmullos contenidos y un ambiente de creciente inquietud. Asistentes reales, personal doméstico e incluso conocidos lejanos comenzaron a percibir pequeños cambios. Señales claras de que algo fuera de lo común se estaba gestando tras las imponentes puertas de la finca de Windsor. No se trataba del habitual ajetreo de la vida palaciega, ni de los movimientos rutinarios del hogar. Eran susurros cargados de tensión, indicios de planes cuidadosamente ocultos al mundo exterior. El personal empezó a detectar patrones imposibles de ignorar. Llamadas telefónicas nocturnas, rápidas y en voz baja, resonaban en los aposentos privados de Sarah Ferguson, interrumpiéndose de forma abrupta cada vez que alguien se acercaba. Aparecían maletas completamente preparadas que luego desaparecían sin explicación. Sobres sellados, algunos repletos de documentos, eran transportados con discreción por personas desconocidas, cuya presencia transmitía una urgencia que inquietaba incluso a los empleados más experimentados. La propia duquesa, conocida durante años por su carisma público y elegancia social, mostraba un comportamiento distinto. Se la veía inquieta, caminando sola por rincones silenciosos de la propiedad. La ansiedad se reflejaba en su rostro, aunque también brillaba en su mirada una determinación firme, como si se estuviera preparando para un viaje que deseaba mantener fuera del control y la previsión de cualquier otra persona. A medida que estas extrañas actividades persistían en Royal Lodge, los rumores entre los miembros de la realeza se intensificaron rápidamente. Sarah Ferguson planeaba abandonar el Reino Unido, y no se trataba de unas simples vacaciones, ni de una escapada pasajera de las obligaciones reales o del clima londinense. La urgencia era evidente. No estaba tomando un descanso. Se estaba preparando para desaparecer de forma rápida, silenciosa y, tal vez, definitiva. Cada llamada nocturna, cada maleta preparada con prisa y cada movimiento sigiloso sugerían a una mujer dispuesta a dejar atrás lo conocido para adentrarse en lo desconocido. Presionada por escándalos, tensiones y secretos que ya no podían permanecer ocultos entre los muros del palacio, las pruebas de sus preparativos se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Algunos miembros del personal afirmaron haber visto llegar a hombres desconocidos a horas inusuales, cargando grandes carpetas y pilas de documentos, papeles oficiales que podrían estar relacionados con propiedades, finanzas o posibles conflictos legales. Un conductor mencionó preguntas fuera de lo común, consultas sobre traslados discretos a aeropuertos, rutas sin identificar y acuerdos privados que evidenciaban un nivel extremo de confidencialidad. Personas cercanas a la duquesa notaron que estaba vendiendo activos menores, moviendo fondos de manera silenciosa y organizando asuntos como si estuviera cerrando definitivamente un capítulo de su vida antes de comenzar otro, lejos del país. Cada nuevo indicio parecía confirmar una verdad ineludible. Sarah Ferguson estaba planificando su desaparición. Sin embargo, las preguntas seguían flotando con peso e insistencia. ¿Desaparecer de qué? ¿De quién huía? ¿Y por qué ahora, después de tantos años navegando con cautela por el complejo y exigente universo de la realeza? El momento resultaba extraño. Ya había enfrentado antes el escrutinio público, superado escándalos y mantenido un delicado equilibrio entre su independencia personal
y las expectativas reales. Pero esta vez, la urgencia, el secretismo y la precisión de cada paso sugerían que algo fundamental había cambiado. ¿Una amenaza? ¿Una presión o una revelación que hacía que permanecer en el Reino Unido no solo resultara incómodo, sino quizás imposible de sostener? Y mientras los susurros se extendían, la tensión no hacía más que crecer. Mientras tanto, el mundo exterior a Royal Lodge permanecía completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Los periódicos aún no habían detectado ninguna señal. Las redes sociales no se habían inundado de especulaciones. Sin embargo, tras los majestuosos muros de Windsor, la historia ya estaba en marcha. Un relato marcado por el miedo, la estrategia y una mujer que se preparaba para alejarse de todo lo que había conocido. Las acciones de Sarah Ferguson no eran impulsivas, sino meticulosamente planeadas y cargadas de tensión. Cada llamada nocturna, cada sobresellado y cada maleta trasladada en silencio representaban un paso más hacia una realidad que pocos podían imaginar. La duquesa de York estaba lista para desaparecer, y la verdad que motivaba su huida estaba a punto de salir a la luz. Cada indicio apuntaba a una salida repentina del Reino Unido. ¿Pero qué la había llevado hasta ese extremo? ¿Y por qué la urgencia, el secretismo y la necesidad de marcharse sin previo aviso? Ha llegado el momento de desentrañar la verdad detrás de su desesperado intento de escapar. Royal Lodge en crisis. Dentro de las solemnes paredes de Royal Lodge se gestaba una tormenta silenciosa que muy pocos fuera de la propiedad podían comprender. Mientras el público imaginaba que Sarah Ferguson, duquesa de York, llevaba una vida tranquila y acomodada junto al príncipe Andrés, la realidad era muy distinta, caótica, tensa y plagada de riesgos. Tras las puertas doradas, la finca había dejado de ser un símbolo de elegancia y privilegio para convertirse en un escenario de amenazas legales, órdenes de desalojo, deudas crecientes y negociaciones frenéticas que amenazaban con derrumbar todo aquello en lo que Sarah había confiado durante años. Durante mucho tiempo, Sarah aseguró a amigos, familiares y a la prensa que jamás sería obligada a abandonar la casa que compartía con Andrés. Con una convicción serena pero firme, sostenía que tenía pleno derecho a permanecer en Royal Lodge, un refugio que seguía formando parte de su vida incluso después del divorcio. Un lugar cargado de recuerdos, rutinas y un profundo sentimiento de pertenencia. Sin embargo, la realidad era implacable. El Crown Estate, organismo responsable de la propiedad, ya había tomado una decisión definitiva. El desalojo no era una posibilidad lejana. Era inminente, inevitable y final. Las grandes reformas que en su día prometían comodidad y modernidad quedaron inconclusas. Las estancias destinadas a recuperar intimidad y bienestar se transformaron en recordatorios constantes de todo lo que estaba a punto de perderse. El rey Carlos, pese a los lazos familiares y a posibles simpatías personales, se negó a intervenir, dejando a Sarah sumida en una creciente sensación de aislamiento y fragilidad. La presión económica resultaba asfixiante. Para permanecer en Royal Lodge, habría necesitado acceder a fondos considerables, dinero del que, en realidad, no disponía. Años de mantener una imagen pública, compromisos benéficos y proyectos personales habían debilitado gravemente su situación financiera. La distancia entre la apariencia de riqueza y la verdadera realidad ya no podía ocultarse. Cada factura impaga, cada reparación sin terminar y cada amenaza legal evidenciaban que el mundo en el que había confiado se estaba desmoronando bajo sus pies. Al mismo tiempo, su prolongado acuerdo de convivencia con el príncipe Andrés, durante años inusual pero funcional, comenzó a resquebrajarse bajo la presión. Aquella relación, que había sobrevivido al divorcio y al escrutinio público durante décadas, dejó de ser un apoyo. Andrés, decidido a resistir y luchar, chocaba cada vez más con el deseo de Sarah de marcharse. Ella se sentía atrapada, acorralada por circunstancias fuera de su control y consciente de que permanecer en Royal Lodge ya no era seguro, ni para su reputación, ni para su tranquilidad, ni para su autonomía. Reuniones que antes formaban parte de su rutina desaparecieron de su agenda. Las apariciones públicas
antes frecuentes y cuidadosamente calculadas, cesaron por completo. La duquesa comenzó a transitar sus días con discreción, determinación y un propósito silencioso, que dejaba entrever un plan en construcción. Cada gesto, cada pausa y cada decisión respondían a una única prioridad: sobrevivir. No se trataba de empezar de nuevo, ni de una huida placentera, ni de un descanso temporal. Era una cuestión de autoprotección frente al colapso de todo lo que había conocido, de preservar su dignidad y de orientarse en un entorno que se había vuelto repentinamente hostil. Los pasillos de Royal Lodge, antes asociados a la elegancia y la rutina, resonaban ahora con incertidumbre, tensión y los signos inequívocos de una vida al borde del abismo. A la sombra de las órdenes de desalojo, las deudas acumuladas y las alianzas rotas, la determinación de Sarah Ferguson se endureció. Las reglas del juego habían cambiado. Ya no era simplemente una etapa más de la vida real o de las expectativas públicas. Era una lucha por la supervivencia. Cada paso silencioso, cada decisión tomada en secreto y cada plan diseñado lejos de miradas indiscretas formaban parte de una estrategia cuidadosamente calculada para no quedar atrapada, expuesta ni derrotada. Lo que el público interpretaba como serenidad, compostura o incluso excentricidad era, en realidad, la estrategia frágil pero firme de una mujer enfrentándose a un derrumbe imposible de ignorar. Royal Lodge ya no le ofrecía un lugar donde quedarse, haciendo su partida inevitable. Pero la gran incógnita persistía. ¿Por qué abandonar por completo el Reino Unido cuando existían otras alternativas? ¿Qué razón definitiva la empujó a irse tan lejos? ¿Existían motivos más profundos detrás de su huida secreta? Vamos a descubrirlo. El escándalo que empujó a Sarah Ferguson a huir. El escándalo que llevó a Sarah Ferguson al límite de abandonar el Reino Unido tenía raíces enterradas desde hacía años. Sin embargo, cuando volvió a salir a la luz pública, lo hizo con una fuerza imposible de ignorar. Lo que durante mucho tiempo pareció una controversia lejana o casi olvidada, resurgió de forma repentina, sacudiendo los cimientos mismos de la vida cuidadosamente controlada que había construido. El detonante de esta nueva tormenta fue un solo correo electrónico. A simple vista, parecía un mensaje común, pero sus consecuencias superaron con creces cualquier previsión. Enviado en 2011, el correo reveló una afirmación que dejó atónitos tanto a la opinión pública como a los medios de comunicación. En él, Sarah Ferguson, duquesa de York, se refería a Jeffrey Epstein, el financiero desacreditado cuyas acciones criminales habían conmocionado al mundo. Como un gran amigo, la revelación resultó especialmente impactante, porque el mensaje había sido enviado apenas unas semanas después de que ella se distanciara públicamente de Epstein, en medio del creciente escrutinio sobre sus delitos. Para muchos, la contradicción era incomprensible. Para otros, sencillamente imperdonable. ¿Cómo podía una figura vinculada a la realeza expresarse con tanta cercanía sobre un hombre ampliamente reconocido como delincuente sexual, incluso después de haber roto oficialmente toda relación con él? Una vez que el correo fue publicado por los principales medios, las consecuencias no se hicieron esperar. La prensa se abalanzó sobre la historia, repitiéndola una y otra vez en televisión, portales digitales y columnas impresas. Cada palabra del mensaje fue analizada minuciosamente, cada implicación debatida y cada vínculo examinado con lupa. Periodistas y comentaristas cuestionaron sin descanso su criterio, su credibilidad y su responsabilidad como figura pública que durante años había formado parte del núcleo de la familia real. Lo que comenzó como una comunicación privada se transformó rápidamente en un escándalo de alcance nacional. Sarah Ferguson pasó a ser objeto de un escrutinio feroz y de críticas implacables. Las preguntas sobre su responsabilidad surgieron desde todos los frentes. Sus detractores se preguntaban cómo alguien en su posición podía poner en riesgo la confianza pública de manera tan imprudente. Incluso quienes la apoyaban tuvieron que reconciliar la imagen de una mujer comprometida con causas benéficas con la incómoda realidad de su aparente cercanía
a un hombre cuyas acciones habían causado un daño incalculable. El correo electrónico proyectó una imagen de juicio cuestionable, dejando su reputación gravemente dañada y su credibilidad personal al borde del colapso. Esta reaparición del escándalo llegó en uno de los momentos más frágiles de su vida. Ya enfrentaba la amenaza de desalojo de Royal Lodge, su situación financiera era inestable, y la combinación de presión mediática, atención pública y complejidades legales se volvió abrumadora. Lejos de ser un simple episodio pasajero en los medios, el escándalo actuó como un catalizador. Aceleró decisiones que llevaban tiempo gestándose en silencio. El deseo de la duquesa de abandonar el Reino Unido, que antes podía interpretarse como una medida prudente o estratégica, pasó a percibirse como urgente, inevitable y necesaria para su supervivencia emocional y reputacional. Amigos cercanos y personas de su entorno notaron el cambio de inmediato. Su agenda, antes repleta de apariciones públicas, compromisos oficiales y actividades benéficas, comenzó a vaciarse. Reuniones fueron canceladas, eventos públicos se omitieron discretamente y los preparativos privados se intensificaron. Cada movimiento de Sarah indicaba que estaba planeando una salida definitiva y discreta, una que le permitiera alejarse del implacable foco mediático, del juicio público y de una situación personal que se desmoronaba rápidamente. Aquel correo electrónico, aunque era solo un documento, se convirtió en mucho más que un simple mensaje privado. Representó un punto de inflexión, el momento en que la necesidad de actuar se volvió innegable. Era la prueba concreta de por qué Sarah Ferguson podía sentirse acorralada, aislada y obligada a tomar medidas extremas. Ya no era únicamente una figura real gestionando la exposición pública. Se había convertido en una mujer cuyo pasado, marcado por errores de juicio, intencionados o no, amenazaba con definir su presente y condicionar su futuro. Frente a la presión combinada del escándalo, la inestabilidad financiera y el desalojo inminente, su decisión de abandonar el Reino Unido dejó de parecer exagerada para volverse comprensible e incluso inevitable. Defender aquel correo pudo haber sido la gota que colmó el vaso, empujándola hacia una huida repentina del país. Pero ¿qué precio pagó por ese mensaje? Habría podido soportar las consecuencias permaneciendo en el Reino Unido. Ahora es momento de analizar las repercusiones públicas y personales del correo de Ferguson. El impacto en la caridad. Las ondas expansivas del correo resurgido fueron inmediatas, contundentes y despiadadas. Lo que alguna vez pudo haber sido una comunicación privada, quizás pasada por alto, se transformó en un arma pública que rompió el frágil equilibrio que Sarah Ferguson había mantenido durante años entre sus compromisos reales, su imagen pública y su vida personal. En cuestión de días tras hacerse público el mensaje. Una vez que el correo electrónico apareció en los principales periódicos, sus consecuencias se desencadenaron con una rapidez alarmante, enviando ondas de choque a través del sector benéfico y de los círculos de apoyo público que durante años habían respaldado a la duquesa de York. 7 organizaciones benéficas tomaron decisiones inmediatas y contundentes para romper formalmente sus vínculos con Sarah Ferguson. Cargos que antes representaban honor, influencia y prestigio. Patrocinios y funciones como embajadora que había construido a lo largo del tiempo fueron retirados sin contemplaciones. Julia's Woodhouse, un hospicio infantil en el que Ferguson había invertido tiempo, dedicación y visibilidad, fue el primero en actuar. La organización calificó su permanencia como inapropiada, utilizando un lenguaje firme, claro y definitivo, que dejó claro que ningún historial previo de buena voluntad podía protegerla de las consecuencias. A partir de ahí, el efecto dominó fue casi inmediato. La Teenage Cancer Trust, reconocida por sus iniciativas de alto perfil y su amplia red de influencia, anunció su desvinculación. Le siguieron la Natasha Allergy Research Foundation, una organización de alfabetización infantil, la National Foundation for Retired Service Animals, Prevent Breast Cancer, y finalmente, incluso la British Heart Foundation. Todas coincidieron en un mismo argumento.
Mantener cualquier asociación con ella implicaba un riesgo inevitable de controversia y rechazo público. Lo que antes había sido una sólida red de reconocimiento y servicio público, se convirtió en una prueba visible de su vulnerabilidad. Un registro público de aislamiento profesional que se sumaba a su creciente tormento personal. Para Ferguson, el impacto fue mucho más profundo que una serie de reveses profesionales. Cada vínculo roto, cada retirada de apoyo anunciada públicamente, fue un golpe que trascendía el daño a su imagen. Estas organizaciones formaban parte de su identidad, de su rutina diaria y de su sentido de propósito. Eran los espacios desde los que proyectaba influencia, expresaba compromiso social y mantenía relevancia más allá de su título real. Perderlas no era solo una cuestión de percepción pública, significaba socavar los cimientos mismos de su vida pública, privándola tanto de visibilidad como de legitimidad. El escándalo adquirió así una doble dimensión. Para el mundo exterior, se trataba de una ruptura de normas y decoro, un error que generaba titulares y debates en redes sociales. Para Sarah Ferguson, en cambio, fue algo profundamente personal. Eran proyectos que había impulsado, causas que había defendido y relaciones que había cultivado durante años. Su ruptura repentina creó un vacío de apoyo y propósito que intensificó aún más la presión que ya sufría por la inestabilidad financiera, la atención mediática constante y la amenaza inminente de desalojo de Royal Lodge. Con el paso de los días, el aislamiento se hizo más profundo. Reuniones que antes formaban parte de su vida cotidiana se transformaron en recordatorios de lo que había perdido. Invitaciones que antes llegaban de manera automática dejaron de aparecer. Incluso los encuentros más casuales estaban impregnados de una sensación de juicio y vigilancia de la que resultaba casi imposible escapar. Aquel correo electrónico dejó de ser un simple registro escrito para convertirse en el detonante de una cadena de consecuencias rápidas y devastadoras. Cada retirada de apoyo reforzaba a la siguiente, generando un efecto bola de nieve de rechazo profesional, que dejó la posición pública de Ferguson frágil y precaria. La acumulación de crisis personales y profesionales no le dejó margen para la duda. Abandonar el Reino Unido dejó de ser una opción para convertirse en una urgencia. Escapar del escrutinio mediático implacable, del juicio público y de la presión asfixiante asociada a la vida real se volvió imprescindible. El peso combinado del escándalo, el rechazo y la ansiedad convirtió su necesidad de huir en algo inmediato, inevitable y esencial para su supervivencia. En definitiva, el escándalo transformó su vida de la noche a la mañana. Ya no se trataba de unas palabras mal elegidas en un correo electrónico, sino de las consecuencias reales que éstas desencadenaron y de las decisiones urgentes que ahora debía tomar para preservar su dignidad, su autonomía y su estabilidad emocional. El mundo observaba. Las organizaciones benéficas ya habían hablado, y Ferguson no tuvo más remedio que trazar un camino lejos del epicentro de la tormenta. La duquesa luchaba por sobrellevar el rechazo profesional, y comenzó a buscar un lugar donde pudiera recuperar relevancia y apoyo. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Quién estaría dispuesto a respaldarla en un momento tan crítico? ¿O acaso todos le habían dado la espalda en medio de la adversidad? Veamos los detalles. Bajo el foco de atención. En el instante en que la noticia sobre la salida planificada de Sarah Ferguson del Reino Unido llegó a la prensa, los pasillos de poder dentro del palacio se llenaron de alarma inmediata. Los rumores de una posible crisis real se propagaron con rapidez, recorriendo despachos, oficinas de asesores y todos los espacios donde se toman decisiones clave para la monarquía. Los asesores más experimentados en la gestión de escándalos y crisis de imagen comprendieron al instante que la filtración podía desatar una tormenta mediática sin precedentes. Los titulares podían estallar, las especulaciones multiplicarse y la monarquía, ya inmersa en un delicado equilibrio entre tradición, deber y escrutinio público, corría el riesgo de verse envuelta en un caos mayor. En el centro de esta creciente inquietud se encontraba el rey Carlos,
quien ya debía equilibrar sus obligaciones oficiales, compromisos institucionales y la atención constante que acompaña a su cargo. Y ahora, una nueva crisis amenazaba con desbordar aún más esa frágil estabilidad. Había muy poca tolerancia dentro del palacio para un nuevo escándalo, especialmente uno que pudiera presentar a la familia real como dividida o disfuncional. La posibilidad de que una ex nuera, durante años acostumbrada al foco mediático pero ahora sometida a una presión extrema, abandonara el país en silencio y sin supervisión, fue percibida como una amenaza grave. No solo ponía en riesgo la imagen pública de la familia, sino también el delicado equilibrio de orden y control que la institución se esfuerza por preservar. La reacción emocional no tardó en llegar. Las hijas de Sara, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, actuaron de inmediato al conocer la inquietante noticia. Preocupadas, tensas y decididas a proteger tanto a su madre como la unidad familiar, se dirigieron con urgencia a Royal Lodge. Su llegada fue directa y cargada de propósito. Exigieron explicaciones. Querían saber por qué su madre estaba considerando marcharse y hasta qué punto habían avanzado realmente sus planes. Las hermanas le suplicaron que no desapareciera. Insistieron en que, en un momento tan delicado, la cohesión familiar y la visibilidad pública eran fundamentales para transmitir estabilidad y confianza. Su intervención fue tanto emocional como estratégica. Un intento por mantener a su madre anclada en medio del caos y, al mismo tiempo, salvaguardar la reputación de la familia. La reacción del príncipe Andrés fue igualmente contundente. Aunque su relación con Ferguson llevaba años marcada por la distancia, era plenamente consciente de cómo su partida podría ser interpretada por la prensa, la opinión pública y el entorno real. Le pidió con firmeza que permaneciera en Royal Lodge, advirtiendo que una salida discreta y repentina sería vista como una admisión implícita de culpa. Desde su perspectiva, desaparecer no transmitiría la búsqueda de tranquilidad o protección, sino una huida de la responsabilidad que alimentaría aún más la narrativa de sospecha y escándalo, perjudicándolos a ambos. Sin embargo, a pesar de las súplicas familiares y de las consideraciones de alto nivel dentro del palacio, Sarah Ferguson enfrentaba su propia tormenta interna. Años de polémicas pasadas la habían dejado bajo un escrutinio constante. La presión financiera aumentaba y cada aparición pública se había convertido en un terreno peligroso. El peso acumulado de la atención mediática, la incertidumbre legal y el desgaste personal hacía que la decisión de marcharse pareciera menos una elección y más una necesidad inevitable. Desde fuera, su decisión podía parecer impulsiva o exagerada. Pero para Ferguson, representaba un intento desesperado de recuperar algo de autonomía y serenidad en medio de una vigilancia incesante. Cuando las cámaras finalmente detectaron su salida, el relato cambió de inmediato. Lo que ella había concebido como un movimiento privado y prudente fue transformado en una historia de huida, cargada de dramatismo. Ante los ojos del público, dejó de ser una mujer que buscaba alivio frente a la presión. Pasó a ser alguien que escapaba de la verdad, que eludía responsabilidades y evitaba tanto a los medios como a la propia institución real. Su intento de discreción se convirtió en un espectáculo mediático, amplificando rumores, sospechas y juicios. En cuestión de horas, el plan de marcharse en el silencio la empujó justo al centro del foco del que intentaba escapar. Sus familiares más cercanos, especialmente sus hijas, le brindaron apoyo durante este periodo tan difícil. Pero la gran incógnita persistía. ¿Podrían ofrecerle realmente un refugio seguro? ¿O le aconsejarían quedarse, enfrentar las acusaciones y soportar las consecuencias? Ahora surge la posibilidad de un refugio secreto en medio del escándalo y la presión constante. Portugal llama. En medio de las especulaciones sobre dónde podría refugiarse Sarah Ferguson, nuevos informes han comenzado a señalar un destino concreto. Según el Daily Mail, Fergie planea trasladarse a Portugal, donde se instalaría en la imponente mansión de 3,6 millones de libras, perteneciente a la princesa Eugenia. Todo indica que Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank, han hecho grandes esfuerzos para que la exduquesa de York se sienta bienvenida,
preparando supuestamente una lujosa suite privada dentro de la villa. Un vecino habría comentado: «Aquí se dice que Fergie llegará en algún momento de enero», lo que sugiere que su llegada es inminente y cuidadosamente organizada. El enclave elegido no es cualquier propiedad. La residencia se encuentra dentro del exclusivo complejo Costa Golf and Ocean Club, un refugio de lujo conocido por su privacidad, su entorno natural y su selecta comunidad. Este enclave ha atraído durante años a celebridades y figuras de élite de todo el mundo, seducidas por la discreción, el paisaje y un entorno social cuidadosamente controlado. Entre los supuestos residentes, figuran nombres de primer nivel como Madonna, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Alicia Vikander y Michael Fassbender. Para alguien que busca escapar del escrutinio constante de los tabloides británicos, la costa ofrece una combinación única de comodidad, anonimato relativo y compañía de alto perfil. Un lugar donde desaparecer sin dejar de pertenecer a un círculo exclusivo y familiar. Fuentes cercanas a la situación aseguran que la villa ha sido preparada con sumo cuidado para su llegada. Desde mobiliario de alto nivel hasta comodidades privadas, cada detalle parece haber sido pensado para ofrecer a Ferguson un auténtico refugio frente a la tormenta mediática que dejó atrás. Este nivel de preparación deja claro que no se trata de una escapada improvisada, ni de un descanso pasajero, sino de una reubicación cuidadosamente planificada, concebida para garantizar seguridad, discreción y la posibilidad de reconstruir su vida lejos del escrutinio de Royal Lodge y de la prensa británica. Aunque todavía no está claro si su estancia será temporal o se prolongará en el tiempo, todo indica que su integración social será fluida. Un informante citado por el Daily Express comentó: «Nadie sabe cuánto tiempo se quedará, pero si decide instalarse a largo plazo, no hay duda de que encajará perfectamente en el entorno social». Muchas celebridades ya han adquirido propiedades en la zona. Y no es casualidad. La región se ha convertido en un imán para figuras de alto perfil que buscan privacidad sin renunciar al lujo, a los servicios exclusivos y a un círculo social afín. Para Ferguson, que atraviesa una etapa marcada por tensiones personales, profesionales y reputacionales, la costa representa una oportunidad poco común para recuperar el control de su entorno. Este traslado también tiene un fuerte valor simbólico. Al instalarse junto a su hija Eugenia en Portugal, envía un mensaje claro, un repliegue hacia el apoyo familiar, una red de contención que puede resultar clave mientras intenta rehacer su vida en medio de controversias aún latentes. La cercanía con su familia le ofrece no solo consuelo emocional, sino también una ventaja estratégica, la posibilidad de reagruparse sin quedar completamente aislada, manteniéndose conectada a un círculo íntimo y confiable. Es un equilibrio cuidadosamente calculado. La distancia le permite alejarse físicamente del epicentro del escándalo, mientras la presencia familiar evita que enfrente este momento difícil en soledad. Más allá del ámbito familiar, la costa ofrece a Fergie un entorno diseñado para la discreción y la seguridad. Celebridades, figuras vinculadas a la realeza y residentes internacionales adinerados eligen este tipo de enclaves precisamente porque permiten moverse con libertad, sin la constante intrusión de cámaras y titulares. Para una mujer cuyos pasos han sido analizados y cuestionados durante años, este lugar no representa solo un cambio de residencia, sino un santuario. La posibilidad de vivir en un espacio más tranquilo y controlado, incluso mientras el mundo exterior sigue observando y especulando. En definitiva, la posible mudanza de Sarah Ferguson a la mansión de la princesa Eugenia en Portugal va mucho más allá de una simple dirección nueva. Se trata de una decisión estratégica y consciente que le ofrece refugio, apoyo familiar y la oportunidad de integrarse en un entorno discreto, dinámico y socialmente exclusivo. Con la comunidad de la costa brindando lujo y anonimato a partes iguales, Ferguson podría encontrar por fin el espacio necesario para afrontar su próxima etapa bajo sus propias condiciones, lejos del escrutinio constante que la ha perseguido en el Reino Unido. Aunque la duración de su estancia sigue siendo una incógnita, hay algo evidente.
Este traslado es un intento meditado de recuperar autonomía, privacidad y dignidad en una vida que siempre ha estado bajo la mirada pública.